Esta semana el Martínez es traído a ti gracias a... El Vagón del Mame. Un esfuerzo de la sociedad civil enfocada a mantener vivo el recuerdo de todos aquellos que nos han hecho subir a ese tren y de quienes hoy ya nadie se acuerda. Hoy, nuestro pensamiento es para ti, Rubí. Hola, ¿qué tal? Los invitamos a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X. Habrá una chiva, creo que es de 10,000 pesos, el primer lugar. Y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la 1:30 de la tarde en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias. ¿Quién recuerda la fiesta del año reseñada por The Guardian y The New York Times con un saldo de un muerto por atropello de Quino? Millones de patrocinios y un auto nuevecito de paquete donado por el alcalde. Y la pregunta es... ¿dónde estás, Rubí? Para que nadie te olvide, este espacio en nuestro Museo del Mame es para ti, mija. Muy merecido. Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. Cuando nos transportamos con la tecnología Podcast 10.000 y aparecimos en verano eterno en nuestro podcast bar, sentí, no sé, como un pequeño déjà vu, como que empecé a reflexionar y de pronto me di cuenta de la cantidad de meses que habían pasado desde la última vez que habíamos estado acá con mi invitada compartiendo con otros dos buenos amigos cuando recién empezaba la pandemia. También me acordé de la última vez que nos habíamos visto, que fue en un Zoom, que cuando estuvimos trabajando junto a muchos otros amigos creativos para apoyar al gobierno de la Ciudad de México a hacer una campaña para que todos nos quedáramos en casa. Fíjate que yo lo viví con mucho entusiasmo, era inspirador el momento en donde nos dimos cuenta, bueno, no sé si caímos en cuenta o era demasiado obvio, pero bueno, que no se estaba comunicando bien. Y la angustia de decir es que el no comunicar bien tiene que ver con vidas, no tiene que ver ya con que no compren un producto o un servicio. Muy inspirador, creo, haber tenido esos Zooms en donde nos reuníamos todos sin ningún otro interés más que ayudar al país. Era increíble, porque además era 24 horas para que todos viertan las ideas que se les ocurran, porque se está muriendo la gente. Y evaluarla entre nosotros y construir, unos construían sobre la idea de los otros. La verdad, creo que además el trabajo que salió era fantástico, era buenísimo. Y creo que la experiencia no tiene parangón a nivel, bueno, en México seguramente. Yo me arriesgo a pensar que muy pocas experiencias internacionales de haber juntado a tanto competidor. Ella es una de las publicistas y empresarias más influyentes de México, creadora de campañas icónicas como Soy Totalmente Palacio, fundadora de Olabuenaga Chemistry, una agencia que en su momento se convirtió en la más efectiva del país y que luego vendió a Publicis para fundar la consultora Olabuenaga y Cuchí. De hecho, en esa conversa sabrosa que tuvimos esa noche, me contó cómo tomó la decisión de vender. Exactamente eso nos pasó. Fíjate que estábamos Jorge y yo, mi esposo y mi socio, como bien sabes, el gran Jorge. Estábamos platicando y veíamos que iba caminando hacia allá. Sí veíamos como esta redefinición, este cambio de 180 grados. Ya no sé si decirlo en grados. Entonces, no, el cambio era radical. Nosotros lo estábamos viendo, cómo estaban migrando hacia pautas como mucho más digitales, pero un poco por miedo más que porque sí funcionara, como bien sabemos todos. Y dijimos, esto no va a caminar para otro lado. La tecnología va a modificar la forma de relacionarnos individualmente, socialmente y la forma de negocio. Y algo que teníamos claro es que iba a haber más fusiones, las marcas grandes iban a ser las únicas de poder sobrevivir. Y fue cuando vendimos, que creo que fue un muy buen momento. Nosotros cuando nos dedicamos a hacer publicidad, hacíamos publicidad de 100%.
Platicamos también de la falta de empatía, ¿vale? Y compasión que hay en las redes sociales, que por cierto es el tema principal de su libro Linchamientos Digitales, que créanme, hay que leer. Porque yo estoy haciendo mi tesis doctoral y en parte tiene que ver una de las bases fundamentales en donde cifro yo mi gran hallazgo es la scrolleada. El tiempo de la scrolleada es tan rápido que no es un tiempo humano. No es un tiempo humano, es un tiempo tecnológico. Tú no tienes ese tiempo para tú ver tanta historia y poderlas digerir o pensar sobre ellas o analizarlas o sentirlas. Por lo tanto, no tienes tiempo de desarrollar compasión. Si yo leo algo terrible, no tengo tiempo de desarrollar compasión, necesito retuitearlo o compartirlo lo antes posible. Esa falta de compasión es la que está haciendo mucha de la agresividad, es parte de el fomento a la agresividad que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar una lágrima, un sentimiento? O sea, de subir de tu estómago, subir por el canal, hasta llegar al lagrimal y brotar, es mucho más lento que el escroleo. Y esta condición de ir perdiendo la compasión, de sacar la foto y compartirla antes de ver el tipo que se cayó de cabeza y qué le pasó, nos está haciendo perder ciertas características humanas. Tú te acordarás del inventor del botón del retweet, lo que decía, y te lo cito, Chris Weatherhead, decía que se arrepentía tremendamente de haber inventado el botón del retweet, que era como haberle dado un revólver cargado a un niño de 4 años. Estuvo bueno también oír de primera mano cómo fue el tras bambalinas, cuando el presidente de México salió públicamente a decir que no aprobaba la campaña de quédate en casa. Me acuerdo que yo estaba corriendo en mi caminadora y de repente escucho al presidente decir que está en desacuerdo. Yo dije, voy a perder el paso, ¿no? Le hablo en ese instante, le hablo a la AVE, a todos los directivos de la AVE y les dije, tienen 5 minutos, el presidente acaba de declarar que no está de acuerdo, que quieren que bajen en la campaña, tenemos 5 minutos para ponernos de acuerdo. A mí me están llamando ya de una estación de radio y sé que eso me van a preguntar. Hablamos también de política, porque bueno, tú sabes que es un tema que nos gusta y del que ella además escribe siempre en su columna de opinión de Milenio. Yo finalmente lo que creo, Pana, es que estamos en un momento de transición, en un momento epocal, en un momento civilizatorio. Y me terminó contando cómo nació un famoso título que le puso uno de los grandes cronistas y ensayistas mexicanos. Estaba yo con Carlos Monsiváis platicando. A Monsiváis le gustaba muchísimo la campaña del Palacio de Hierro. Él decía que la campaña eran aforismos. O sea, él buscó conocerla porque decía, ¿quién está haciendo aforismos y los pega en las azoteas de las casas? Toda la publicidad son aforismos de alguna manera. Pero bueno, le gustaba. Y entonces lo conocí y me dijo, bueno, pero ¿y cuál es tu puesto? Le digo, no, pues yo soy directora creativa. Y se empezó a reír y me dice, ¿no es muy rimbombante? Le dije, no, déjate lo rimbombante. A mí siempre me ha dado hasta un poco de vergüenza decir la dirección de la creación, ¿no? Y entonces me dice, cambiemos el título si a ti te molesta también. Entonces me dice, yo creo que tú eres la emperatriz del impacto efímero. Y me lo dijo de una, ¿eh? Es terrible el título porque emperatriz, ¿no? Este título tan grande del impacto efímero. Bueno, ahí estamos pues. Prepárense ciudadanos, se acabó lo que se daba. El menú de hoy son unos suculentos Aperol Spritz al vino blanco, macerados lentamente con unos hielos interminables que hacen que el reloj pase en cámara lenta. Así que bueno, apúrense a buscar el suyo, que esto está por comenzar. Porque ella es Ana María Olabuenaga. El Martínez. Realidad virtual sin inteligencia artificial. Ana querida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Pana, adorado, qué gusto escucharte, qué gusto siempre oírte. Muy feliz de estar acá empezando. Pues mira, sin más, sin demasiado rollo, yo creo que nos hemos visto ya bastante en varios Zooms, pero creo que es momento de que ahora sí nos veamos en virtual y nos vayamos entonces al Martínez a echarnos un traguito. ¿Cómo ves? Feliz, me urge, me urgía. Muy bien, vámonos, venga.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Muy bien, pues aquí estamos, Ana querida. ¿Qué tal? Bien, feliz, encantada, relajada, contenta. Te van a traer unas chanclitas porque venías toda vestida así como de tu casa, pero tenías zapatos. Y ahorita que te pongan unas chanclas. ¿Qué te quieres tomar? ¿Qué será? Lo mismo que tú. ¿Qué vas a tomar tú? Yo estaba pensando, fíjate, en un Aperol Spritz. No sé si... Eso. Ando como veraniego, ¿te late? Venga, dos. Espera. Oui, Gastón. Oui, du Aperol Spritz. Oui, merci. Este Gastón es medio... me da un poco de hueva eso. Se pone medio mal humor, pero bueno. Ana querida, aquí estamos. Ya, momento de relajarse. Como te decía, nos hemos visto en estos momentos de pandemia que por un lado son muy rudos. Hemos pasado cosas muy rudas, y no solamente digo nosotros, cada quien en su familia, sino también en lo profesional, con todo lo que pasó con la AVE, con la industria queriendo hacer una diferencia, con empezar a trabajar ayudar al gobierno de la Ciudad de México a hacer cosas, y ahora nos agarra acá después de que, no sé, la última vez que platicamos, más allá del Zoom, me refiero a un capítulo que hicimos del Martínez, recién empezando la pandemia, sí, hace casi 5 meses. Imagínate, ¿Cómo ves? Puede ser. No lo puedo creer que sea hace 5 meses. Imagínate, qué loco, ¿no? Qué loco. Antes de empezar, un breve viaje al pasado para los que no oyeron el capítulo de Becker o La Buenaga y Tonda, de hace 5 meses cuando recién comenzaba la pandemia y teníamos todos los nervios de punta. Pero organicémonos porque ya sabemos, y mira que los mexicanos tenemos experiencias en este tipo de cosas, sabemos que nos tenemos que organizar todos juntos hacia un mismo lado. A lo mejor nos estorbamos y a lo mejor nos estamos pisando los pies. Traigan sus ideas y desarrollemos desde ahí la dispersión de las ideas correctas hacia donde tienen que salir en tiempo récord. Hay una parte que me parece bien y otra que no me encanta, y es que yo no estoy viendo un montón de gente ayudando con el terremoto, ¿ah? O sea, al contrario, creo que hay un despelote de... o sea que... Eso, ese es mi punto, pana. Ajá. Yo sí estoy viendo gente que dice, hagamos sándwiches, lleven gel, quiten una... O sea, estoy viendo lo mismo que sucedió en el terremoto, que estamos muy desorganizados porque apenas está llegando. Que haga una curaduría y que decida el mensaje a comunicar con todo el esfuerzo de las empresas y de la iniciativa privada. No es que quiera que le firmen nada, no necesita firmar nadie. Que de repente a mí que siempre me molestó de la industria publicitaria, que no lo firmen, chingado. No, es que no sé si va a ser tan profundo este espacio en donde nos sumergimos de repente que no salgamos nunca, o que lo olvidemos y parezca como un bache que nunca existió, ¿no? No sé si lo vamos a olvidar o nunca lo podremos olvidar. Obviamente ninguno nos imaginamos lo que iba a suceder. No. Pero por otro lado, creo que en ese momento, y te lo pregunto porque estábamos ahí justamente discutiendo cuál era nuestro papel dentro de un momento, nos imaginábamos, no sé, 2 meses, si bien nos iba, y son 5, ¿no? Sí, yo me acuerdo que le dije a mi mamá, prepárate, van a ser 3 meses, yo pensando en darle, como bien decía por aquí el subsecretario, la perspectiva más catastrófica, y no, la perspectiva más catastrófica es la incertidumbre absoluta. No tenemos claro qué va a pasar, no sabemos si viene otra ola, o 3 más, o un tsunami adicional, no lo tenemos claro. No lo tenemos claro nosotros ni nadie, los gobiernos, ¿no? No, ni los gobiernos, ni los médicos, nadie lo tiene claro, nadie. Que eso a mí me quedó muy claro que no lo teníamos claro justamente cuando nos tocó ayudar y hacer esta campaña. ¿Tú cómo lo viviste? Porque tú fuiste de la que estuvo muy, digamos, al frente de la iniciativa. Digo, para los que no estén al tanto,
se convocaron como a 20 creativos de diferentes agencias para ayudar a un mensaje que básicamente en ese momento era quédate en casa, pero que querían ser como muy agresivos en un inicio para que la gente realmente se recluyera y luego como que la cosa fue cambiando y también fue una experiencia bastante extraña, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que yo lo viví con mucho entusiasmo, era inspirador el momento en donde nos dimos cuenta, porque además fue, creo que, una toma de conciencia por parte de la Asociación de los Comunicadores de México, en donde están todas estas diferentes partes del negocio, que pueden ser los anunciantes, los medios, las agencias de publicidad, de contenido, etcétera. Todo el mundo está representado ahí. Y de repente nos caímos en cuenta, bueno, no sé si caímos en cuenta o era demasiado obvio, pero bueno, que no se estaba comunicando bien. Y la angustia de decir es que el no comunicar bien tiene que ver con vidas, no tiene que ver ya con que no compren un producto o un servicio, tiene que ver con vidas. Y empezamos a platicar de eso y dijimos, tenemos que cambiar el tono de la comunicación, tenemos que ser mucho más claros, vamos a convocar a los grandes creativos, grandes de este país, a los grandes pensadores, a los que entienden la comunicación para hacerle sentido al otro, para provocar en el otro alguna reacción, para persuadir al otro. O sea, nunca mejor buscados que estos talentos, ¿no? Que además hay muchos en México. Lo hicimos, donde obviamente, señoras y señores, el PANA estaba ahí representado, porque es uno de ellos, estabas tú. Muchas gracias. No, pero yo feliz, porque estábamos todos en ese momento diciendo, por fin vamos a poder dar ese paso en el que vamos a ayudar, ¿no? Con nuestras ideas a que las cosas cambien, ¿no? Sí, fue realmente emocionante, muy inspirador, creo, haber tenido esos Zooms en donde nos reuníamos todos sin ningún otro interés más que ayudar al país, entendiendo que la comunicación no estaba correctamente hecha, se había vuelto, quédate en casa, se había vuelto un lugar común, se había vuelto parte del paisaje, decíamos, no, es que ya no funciona, teníamos además investigación realizada en otros lugares del mundo, en China, de cómo pues la gente se va acostumbrando a los avisos, ¿no? de peligro, ¿no? El quédate en casa, te vas acostumbrando, es parte del paisaje. Entonces creo que lo primero que hicimos, que bueno, les cuento a los que no supieron de esta experiencia, uno ve el Zoom donde están todos los cuadritos representados y te emociona y te entusiasma, gente que a lo mejor no se hablaba en años, ¿no, Pana? Así fue, o sea, yo decía, pero a ver, creo que la única vez que habíamos estado, probablemente todas esas personas juntas había sido en jurados del círculo, ponle, o en algún jurado o en una fiesta del círculo o algo, pero nunca trabajando juntos y evaluando nuestras propias ideas antes que salieran al aire. Creo que eso fue increíble, nada más eso, ¿no? Nada más eso ya era entusiasmante, era increíble, porque además era 24 horas para que todos viertan las ideas que se les ocurran, porque se está muriendo, la gente se va a morir. 24 horas tenemos para lograr que la gente se quede en su casa, no está funcionando el quédate en casa. Y entonces lo pusimos todo en un keynote, creo que fueron 62 páginas de idea tras idea tras idea, y evaluarla entre nosotros y unos construían sobre la idea de los otros. La verdad, creo que además el trabajo que salió era fantástico, era buenísimo el trabajo que se hizo, muy, 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 muy bueno, y creo que la experiencia no tiene parangón a nivel, bueno, en México seguramente. Yo me arriesgo a pensar que muy pocas experiencias internacionales de haber juntado a tanto competidor, además tan talentoso, insisto, gente que no se veía desde hace años, que habían sido socios, que habían terminado mal su sociedad, en fin. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Es que se ríe porque sabe de quiénes estoy hablando. Totalmente. Pero fíjate que a mí, a ver, lo que me pareció interesantísimo es que efectivamente las campañas empezaron a hacer mella afuera, ¿no? Se empezó a hablar de eso, se empezó a hablar del área de la zona de contagio, que tú tiraste esa primera idea y que fue como, wow, todo el mundo empezó, porque era interesante porque no era publicidad como tal, era sencillamente delimitar la ciudad de cuáles son las áreas de contagio basados en la densidad de población. Después, salió, por otro lado, el chinga tu madre. Luego, no vayas a chingar a tu madre, donde
gente, y Cardoso estaba full, y las playeras, ¿te acuerdas? Y todo el mundo empezó a mandar las playeras por todos lados, y los influencers, y de repente sale, y eso para mí fue un balde de agua fría cuando Obrador sale y dice que está en contra de esta campaña, ¿no? Qué locura, ¿no? Eso fue brutal. Me acuerdo que yo estaba corriendo en mi caminadora y de repente escucho al presidente decir que está en desacuerdo. Yo dije, voy a perder el paso, ¿no? Pero aparte me quedé escuchando toda la nota, seguí corriendo y me bajé de la caminadora y le hablo en ese instante, le hablo a la AVE, a todos los directivos de la AVE, y les dije, tienen 5 minutos, el presidente acaba de declarar que no está de acuerdo, que quieren que bajen en la campaña, tenemos 5 minutos para ponernos de acuerdo. A mí me están llamando ya de una estación de radio y sé que eso me van a preguntar. Entonces hay que ponernos de acuerdo. Claro. Empieza a sonar los teléfonos, claro. y no hay además no había en ese momento una estrategia de crisis planteada, porque era todo de bueno, buena vamos, onda. Además nosotros diciéndole al claro. gobierno, les habíamos mandado cartas al presidente diciéndole, estamos todos los creativos de México, toda la comunicación comercial de México está a sus órdenes, estamos listos para platicar con ustedes y trabajar desinteresadamente, etcétera. Y entonces me bajo y en ese instante entra yo sudando todavía de haber corrido, lo que tú quieras, contesto, ya me hacen la entrevista de cómo estaban siendo las campañas y obviamente, pana querido, obviamente, punto y seguido, es más, coma. Oiga, fíjese que acaba de decir el presidente, le voy a poner lo que acaba de decir yo. Imagínate que te haga, claro, y te ponen lo que, es más, yo oí al presidente todavía en la mañanera y ya me estaban poniendo lo que había dicho 10 minutos antes. No creo yo necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente salga y se quede en sus casas, pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario. Ojalá y la retiren, no avalo esa campaña. El Martínez, incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables. Bueno, ya, obviamente, ya sabiendo que para allá iba, le dije, bueno, también el presidente terminó diciendo que respeta la libertad de expresión. Yo creo que es cosa de platicar Exacto. con él, vamos a platicar con él y vamos a ver. Y bueno, sí fue durísimo, porque ya que desde la tribuna máxima de este país, de México, te digan eso, pues sí, fue pues un balde de agua fría, como bien lo describiste tú. Un balde de agua fría. Y claro, y llegó ese momento de decir, bueno, ok, una de las campañas se había firmado como la AVE, porque precisamente el gobierno había dicho, sí estamos de acuerdo con el mensaje, pero no es algo que nosotros como gobierno quisiéramos firmar. Se firma como la AVE, que además una campaña maravillosa de todo el equipo de Montalvo, que unas frases brutales como un golpe a la quijada de quédense en casa. Pero a raíz de eso yo creo que no sé tú cómo lo sentiste, pero yo siento que hubo como que se desinfló un poco, ¿no? Porque fue como... o sea, neta, después de todas estas trasnochadas, de estar trabajando en buena onda para lograr un efecto que resulta que las rencillas o los puntos de desencuentro entre el gobierno de una ciudad y la presidencia sean más importantes que la salud de la gente que se va a ir a morir, y que efectivamente lo estamos viendo hoy, México, el tercer país con más muertes en el mundo. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, porque seguimos en el tercer lugar, pero arriba de nosotros están países con mucha mayor densidad de población como Brasil y Estados Unidos, pero lo que sí estamos es en que el subsecretario de Salud había dicho que llegar a 60,000 muertes sería un escenario catastrófico, que no esperaba que llegáramos ahí, y estamos en 65,000, 66,000. Estamos en una situación... O sea, es más que catastrófico. Exacto. Que por cierto, eso es lo que yo buscaba el otro día en un artículo que hacía, que decía, ¿cuál es el adjetivo que más allá de lo catastrófico? ¿Infernal? ¿Qué será? ¿Cuál es, no? Entonces, sí, efectivamente tienes razón, se desinfló, te voy a decir, porque nunca esperamos que íbamos a tener un cliente, Claro. que en vez de manejar a lo mejor intereses contra la competencia, estuviera manejando decisiones políticas.
Claro. Y ahí sí creo que a todos nos dejó helados. No, cuando se politiza la salud, Ana, yo creo que estamos en manos. O sea, lamentablemente, digo, así como en México, en varias partes del mundo donde dice, Dios mío, ¿de qué están hechos nuestros dirigentes? Realmente es más importante la posición política que la cantidad de gente muriéndose. La posición política, increíble. Sebastián. Lo que es más importante es la elección. Las próximas elecciones siempre son mucho más importantes. Y entonces claro. Ahora estamos debatiéndonos, en México se sigue debatiendo si el tapabocas, el cubrebocas es bueno o malo, o quién sabe, o a lo mejor, o en cierto sentido, pero no siempre. O sea, coño, póntelo y ya. Como neta. O sea, qué absurdo. Claro, no te chingas. Claro. No, es muy loco. Oye, pero qué bueno que tú has tenido también esa posibilidad y me da gusto siempre leer todos los artículos que haces, pero de tener esta voz como escritora, ¿no? Siempre yo te vi como una voz de autoridad. Obviamente, cuando llegué, yo recuerdo claramente la primera vez que me tocó ir a un círculo, que tú eras la presidenta del jurado. Yo creo que alguna vez te lo he dicho, que las palabras tuyas en ese jurado de lo que era un criterio, además yo estaba chavo, o sea, yo tendría, no sé, 23, 24 años, con lo que quizás no había, de hecho probablemente fue mi primer jurado, fíjate lo que te digo. Y expusiste muy claramente cuáles eran los criterios de los que se iba a platicar. Y de ahí en adelante te he visto siempre exponer criterios como muy claros y muy concisos de lo que está sucediendo. Pero creo que está bueno, además ahora ya cuando afecta, digamos, a un escenario mucho más allá del nuestro medio, de nuestra industria, sino que realmente te has vuelto una voz de opinión, ¿no? En México, eso está bueno. Yo estoy muy contenta porque parte de mi formación es, yo estudié Historia Política de México, siempre tuve una vocación hacia las cuestiones que creo que también compartimos, Pana, hacia las cuestiones políticas, a los temas de justicia, a los temas de justicia social. Entonces siempre ha sido un tema que me ha interesado y ahora como que vino la oportunidad y sí encuentro en ello de verdad como muchas retribuciones. El tratar de, fíjate que yo lo que trato de hacer en las columnas es tratar de llevar eso que nos enseña la publicidad a ser tan claros, a tratar de hacerlo claro, porque de repente uno lee ciertas cosas, tienes que estar muy informado para tratar de seguir el hilo de los que están escribiendo. Entonces siempre trato de explicar todo de lo que estoy hablando, para que quede claro a cualquier persona que me esté escuchando o leyendo. Eso está muy bien y te lo agarro cuando veo, digo, bueno, lo que hiciste fue sintetizar el concepto y explicarlo de tal manera que cualquier persona, porque luego a veces pasa, ¿no?, que entre los artículos de opinión rebuscados o la declaración de un político cantinflesca o un economista hablando en términos totalmente alejados de la realidad, pues la gente se pierde, ¿no? Es que sí, pero aparte, a mí lo que me fascina de la publicidad, y me gusta decirle publicidad porque ya sabes que de repente entró la onda de no le vamos a decir publicidad, que ayer leía, te voy a mandar un artículo buenísimo que ayer leía, que tampoco le queremos decir radio a la radio. Claro. No le queremos decir radio. En serio, imagínate, esa no la te la voy a mandar porque es un artículo muy, muy bueno, con mucha documentación académica, filosófica, está muy interesante. Y cómo Apple sí le quiere llamar radio a la radio, por recobrar esta cosa vintage, nostálgica, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me encanta de nuestro negocio, que siempre me ha gustado, es hablar con un mundo de gente y hacerle sentido y que quede claro lo que estás diciendo en tu espacio tan reducidísimo que tenemos, que quede claro. Y que además, para que quede claro y para que te acuerdes de ello, te lo tengo que pegar con algún pegamento, ¿estás de acuerdo? Porque si no se cae, como todo, ¿no? Se nos caen el jabón y se nos cae el detergente, se nos van cayendo como estas etiquetas que nos tratan de poner y se van desprendiendo y necesitan un pegamento. Y ese pegamento siempre he pensado que son las emociones. Entonces, en ese brevísimo espacio te tengo que convencer o provocar o persuadir de una idea con una emoción que sea capaz de pegársete y que te acuerdes de ella, ¿no? Entonces, a mí esa parte de la publicidad me encanta y siempre me ha gustado, y me parece que esa capacidad de síntesis que tienen los creativos publicitarios o los creativos comerciales o como les queramos llamar, me parece un asset que estuvo mucho tiempo subvaluado y que creo que cada vez
Subvaluado a nivel general de todos los otros comunicadores, de todas las otras industrias de la comunicación. Ajá. Sí, era como que los exacto, publicitarios. Sí. Los que venden el detergente, ¿no? Y, sí. Y no, yo creo que ahorita se están dando cuenta que hay un valor fundamental en esa capacidad de síntesis y de ser capaces de pegar los mensajes de manera tan duradera y tan emotiva. De acuerdo, además, en esta época, mira, si antes estábamos impactados, yo recuerdo, ¿no? Tú te acordarás de estas cifras, ¿no? De Ibope, de una persona promedio ve no sé cuántos miles de anuncios y por eso tenemos que ser diferenciadores, pero es que ahora con el mobile, pues es que, no sé, eso se debe haber triplicado, cuadriplicado. Entonces, la capacidad de síntesis y de agarrarla es mucho más importante, agarrar ahorita la atención de alguien de lo que era antes. Exacto, ¿no? Es todavía más dramática, y tienes razón, y creo que ni siquiera está siendo, la verdad, muy condescendiente. Yo creo que la multiplicación es por millones. Por millones, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente es tremendo. Hablaba en un episodio anterior con Ansu Muraka, que es una creativa y estratega digital argentina, y me decía algo que me encantó, que es ya tiene nombre el hecho de que estemos todo el tiempo scrolleando hacia abajo y que parece que nunca acaba, es infinito, ¿sabes? El scroll en cualquiera de tus muros nos genera una ansiedad como seres humanos, porque es que no va a acabar y hay información que voy a seguir sin ver. ¿Cómo se llama? Entonces, sí, ¿cómo se llama? Ay, me lo tienes que buscar, te voy a decir por qué. Elmartinez.net, un podcast retro del futuro. Déjame que te diga algo de la scrolleada. Déjame contarte, porque yo estoy haciendo mi tesis doctoral y en parte tiene que ver una de las bases fundamentales en donde cifro yo mi gran hallazgo es la scrolleada, la velocidad. Déjame decirte, te va a gustar, te va a gustar. Una de las cosas que sucede es con la scrolleada, tan rápido, nuestra tecnología nos ha hecho que cada vez sea más rápida, más variada, porque cada vez podemos entrar con más mensajes, ¿no? Y lo que hace es que por eso damos tan rápido, o sea, somos capaces de decir esto le voy a dar un retweet, esto no, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, esto es El tiempo de la scrolleada es tan rápido que no es un tiempo humano. No es un tiempo humano, es un tiempo tecnológico. Tú no tienes ese tiempo para tú ver tanta historia y poderlas digerir o pensar sobre ellas o analizarlas o sentirlas. Por lo tanto, no tienes tiempo de desarrollar compasión. Si yo leo algo terrible, no tengo tiempo de desarrollar compasión, necesito retuitearlo o compartirlo lo antes posible. Esa falta de compasión es la que está haciendo mucha de la agresividad, es parte de el fomento a la agresividad que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar una lágrima, un sentimiento? O sea, de subir de tu estómago, subir por el canal, hasta llegar al lagrimal y brotar, es mucho más lento que el escroleo. Y déjame cerrarte esta idea, que eso es parte, te digo, de la investigación de cómo ciertas características muy humanas las estamos perdiendo. Decía... Tú sabes perfectamente quién es George Orwell, el autor de 1984, la novela distópica más importante del mundo. Él lo que decía... Brutal. Él era antropólogo, hacía etnografía más bien, para decirlo de esta manera, no es que fuera formalmente un antropólogo, pero decía, lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano. Y esta condición de ir perdiendo la compasión, de sacar la foto y compartirla antes de ver el tipo que se cayó de cabeza y qué le pasó, nos está haciendo perder ciertas características humanas, con lo cual, y te estoy echando un rollazo larguísimo. No, me encanta. A ver, créeme que te estoy siguiendo y te voy a repuntar porque me apasiona ese tema. Bueno, total. ¿Qué es lo que no puede hacer las máquinas? Le digo máquinas a todas las computadoras de cariño, pero ¿qué es lo que no pueden hacer qué es lo que no pueden hacer las máquinas? Las máquinas pueden hacer todo, pueden pensar, pueden ganar ajedrez, pueden hacer cálculos, lo que tú quieras, traducir idiomas, en fin, pero hay cosas que no te pueden decir que están cansadas y que se van a dormir. Eso pueden hacer, te pueden decir que no aguantan más de tanta información que les están metiendo, que se están haciendo bolas, te lo pueden decir. Pero hay ciertas cosas que no te pueden decir. Una, no pueden desear, no pueden soñar y no se pueden compadecer. Y estas cosas son humanas y eso es lo que esa característica que con el escroleo se nos está perdiendo
y damos, antes de sentir compasión, damos un retweet, me parece que fundamental para las relaciones que estamos estableciendo con este desarrollo tecnológico. Tú te acordarás del inventor del botón del retweet, lo que decía, y te lo cito, a Chris Weatherhead, decía que se arrepentía tremendamente de haber inventado el botón del retweet, que era como haberle dado un revólver cargado a un niño de 4 años. Uf. Está buena, ¿no? Y es muy buena y es muy verdad. Fíjate que yo, un poco en ese mismo, donde andas tú, que además fue el libro que escribiste, ¿no? Del linchamiento digitales, en redes, linchamientos digitales. Hay otro libro que se llama So You Have Been Publicly Ashamed. Buenísimo, de Ronson, sí. Bueno, ese libro, que obviamente lo conoce porque es justo de lo que estás hablando, pero hay algo que a mí me llamó la atención, y es que tengamos esta capacidad como de irnos encima de alguien casi que porque la parvada está yendo, ¿sabes? Como más parecido como lo hacen los pájaros. Obviamente que no hay una compasión en darle retweet a Lady lo que sea, ¿no? Porque lo que dice es hija de su pinche madre o hijo de su pinche... No, todo el odio que tenía se lo pones encima de alguien porque, pues, porque puedes. Porque puedes. Claro. Pero me pareció loco que terminamos entonces actuando como si fuéramos cardúmenes, o que se va como todo más o menos hacia el mismo lugar y donde esté yendo la conversación. O si hay algún tema de conversación, pues yo tengo que decir algo, porque al final del día, si no soy parte de esa parvada. Acabas de definir en palabras simples, sencillas y concretas 4 de los fenómenos más importantes que suceden alrededor de un linchamiento. El último que dijiste es, tengo que decir algo porque si no, no estoy siendo parte de lo que está sucediendo. Eso es el tren del mame. Me tengo que... El tren del mame, famosísimo tren del mame. Me tengo que subir en lo que pasó en la combi, en la carretera Texcoco de México, que golpearon al ladrón. Pero me tengo que subir con eso porque si no, no soy nadie. Si yo no comparto algo aquí, si no soy parte de lo que tú estás diciendo de este cardumen o de esta parvada, si no hago algo, dejo de pertenecer. Y mi forma de pertenencia y de tener una identidad es ser parte de esta parvada que va hacia allá. Ahora, también hay otros muchos elementos de que de repente, por ejemplo, otro de los que tú decías es un fenómeno que acontece en redes que también es bien peligroso, que de repente hay gente que se queda callada, se asusta y se aleja, ¿no? Y dice, no me voy a meter porque no estoy de acuerdo, pero ni modo que, o sea, yo ya veo que está... Claro, ni modo que me caigan a mí. Exacto, ahora, ¿no? Entonces se quedan afuera. No tomo responsabilidad, no doy un punto de vista. Entonces me quedo así, paralizada, y es como los que cuando vienen las muchedumbres con las antorchas y van a quemar a alguien, las señoras que le dicen al niño, métete hijo mío, y cierran las ventanas, ¿no? Y no, son las mismas. Muy buena, gran analogía del pasado. Es eso lo que pasa cuando alguien no opina sobre un tema o no da, exacto, ¿no? Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Y fíjate que el fenómeno está documentado y se llama la espiral del silencio. Que si tú te alejas, y además viene de una alemana que trabajó, ella diseñó esta teoría, la hizo por una elección en Alemania. Lo que sucede es que si todos nos alejamos y decimos, no, yo no me voy a meter, si habemos muchos que no nos estamos metiendo, la sensación de todos los que están participando es, todos están de acuerdo con nosotros. Entonces... claro. O sea, es esa famosa frase de el que calla otorga, ¿no? Exactamente. En este caso, incluso el que calla está de acuerdo. El que calla está sumado conmigo. Somos más grande, el movimiento es más grande. Por lo tanto, si lo íbamos a ir solo a golpear a oye, ¿por qué no lo quemamos? Sí, ¿por qué no lo subes lo cuelgas del árbol, ¿no? Y voy a relatar el linchamiento en el sur de Estados Unidos, lo subimos en el árbol, lo quemamos, es más, desollémoslo. O sea, porque sentimos que hay más gente con nosotros, están todos con nosotros. Claro. Y así dijiste varios fenómenos, querido, varios. Qué interesante poder estar ahorita en este momento clavada, porque es un doctorado lo que estás haciendo. O sea, esto es una tesis la que estás haciendo justamente sobre este tema. Estoy optando por el doctorado, estoy haciendo todo este análisis, porque yo finalmente lo que creo, Pana, es que estamos en un momento de transición, en un momento epocal, en un momento civilizatorio. Yo sé que de repente esto suena como, ay, sí, eso lo dicen todas las generaciones. No, yo creo que aquí sí hay un cambio bien importante que se está gestando. Somos distintos.
la libertad que tenemos, el ejercicio democrático que ejercemos. Por ejemplo, tú en este momento, tú dijiste, yo creo que falta un espacio en donde se hable con las personas de esta manera. No tuviste que pedirle a nadie el permiso, lo abriste, punto, lo abres. Esta decisión de decirle a los presidentes lo que te parezca correcto o aunque sea incorrecto, horizontalmente, es una hiperdemocracia, hiper llegada al máximo nivel, que está siendo inoperante porque todos somos los presidentes de nuestra gran burbuja. Claro. Y va a llegar un momento en donde vamos a tener que decidir, que eso es lo terrible, ¿eh? No sé, en otras épocas donde se llegaba era, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos, no sé si has oído estas frases, necesitamos un militar o alguien que tenga mano dura. Bueno, ¿no la oyes tú? Así llegó Chávez al poder. Exacto, eso es lo terrible, que de repente este momento de hiperdemocracia en donde todos abrimos nuestro propio espacio como tú lo estás haciendo, que tiene esa parte fantástica de visibilización de causas, de ideas, de talentos, pero también llega ese momento en que hay otras voces que dicen, no, yo ya quiero orden, y que llegue una mano dura, y empiezan esas voces a pedir las manos duras sin darse cuenta de lo que están pidiendo. Híjole. Y tú sí sabes, Pana, esto, tú sabes perfecto. No, créeme que yo lo sé. Mira, yo aquí te voy a contar que yo he callado cuando era demasiado el ruido, ¿no? Hablando particularmente del gobierno actual en México. Porque yo venía de Venezuela, entonces podía ser tachado de ¿tú qué chingado estás hablando? Claro, porque... Y de repente dije, no, espérate, bebé, no me puedo callar tanto. O sea, no mames, hay ciertas cosas que no están bien. Y lo que pasa es que, lamentablemente, todos estos fenómenos populistas lo que logran es la polarización. O estás en contra o estás a favor. Y eso fue una cosa, y yo te lo cuento así como muy rápidamente. Cuando yo volví a Venezuela, te lo cuento, yo voté por Chávez a los 18 años. ¿Sí? Mi papá no me lo puede perdonar el día de hoy, y tuvimos una discusión donde, según yo, ¿no? Que era, siempre he sido sumamente de izquierda, decía, es que es importante que la gente, yo, ¿sabes? Había comprado el boleto de el tipo que viene a por los pobres y la igualdad y tal. Cuando a los 2 años volví, me acuerdo que me fui a México a vivir, cuando volví y encontré un país totalmente dividido, donde estabas o a favor o en contra. Yo realmente ya no estaba a favor, pero tampoco estaba hay que tumbarlo a este tipo y que venga una invasión estadounidense, que luego se van, pero no podía estar en el medio. No podía ser alguien que estuviera de acuerdo con unas cosas y con otras no, porque en ese mismo momento eras catalogado. Y tiene un poco que ver con lo que tú dices, que es hoy en día las redes tienden a etiquetar. ¿Tú qué eres? ¿Eres esto o eres lo otro? Yo no soy nada, ni esto ni lo otro, yo soy yo. Sí. Exacto. Pero falta de eso, hay poco de eso, ¿no? El nuevo normal es el Martínez. Exactamente, ese es el problema, te etiquetan, tienes una identidad, tienes una etiqueta y ya compras como todo, digamos, todo el paquete que viene incluido en esa etiqueta y te envuelves en una lógica que se vuelve todavía más polarizante, más confrontacional. Entonces, yo fíjate que hoy escuchaba, va a ser terrible lo que te voy a decir, pero hoy escuchaba que decían, con esto queda claro que lo que sucede en México, haciendo un análisis de la semana política que llevamos en México, decían, con esto queda claro que México no es un camino hacia Venezuela, no está siguiendo ese mismo camino. Yo digo, en ciertas cosas sí, o sea, sí creo que sí. Sí creo que esta lucha con la iniciativa privada, sí creo que esta eterna problema con la creación de riqueza y el invertirle en la pobreza como parte de lo que me va a redituar electoralmente, porque no es acabar con la pobreza, es invertir en dejar la pobreza. Entonces, eso sí yo lo veo como muy copia del lo venezolano. Sobre todo, sabes que la elevación de la figura mesiánica, eso yo te voy a decir que es de las cosas más preocupantes. O sea, eso es lo que para mí no... pero de nuevo, se genera en redes sociales, que es donde más está esta discusión, pues el que no quiere decir porque no me vayan a caer, o el que de plano habla
cosas absurdas, porque también están los otros extremos. Sí, todos también. los extremos en general, yo creo que... No, los extremos de ambos lados son terribles. Pero bueno, qué bueno que de nuevo tienes esa posibilidad de actuar políticamente y sobre todo, digo, no políticamente desde la ciudadana que eres y decir, pues esto es lo que pienso y al que le guste bien, y que tienes el medio, como dices tú. Hoy lo bueno es que te lo puedes abrir o te lo dan. Sí. ¿No? Lo que es un hecho es que sigue siendo la emperatriz del impacto efímero. ¿Qué titulote tan fantástico. ¿Qué titulote? ¿De dónde salió ese título? ¿Cómo pasó? Carlos Monsiváis. Estaba yo con Carlos Monsiváis platicando. A Monsiváis le gustaba muchísimo la campaña del Palacio de Hierro. Y él decía que la campaña eran aforismos, que como... O sea, él buscó conocerme porque decía, ¿quién está haciendo aforismos y los pega en las azoteas de las casas? Toda la publicidad son aforismos de alguna manera. Claro. Entonces, pero bueno, le gustaba. Y entonces lo conocí y me dijo, bueno, pero ¿y cuál es tu puesto? Le digo, no, pues yo soy directora creativa. Y se empezó a reír y me dice, ¿no es muy rimbombante? Le dije, no, déjate lo rimbombante. A mí siempre me ha dado hasta un poco de vergüenza decir la dirección de la creación, ¿no? Yo dirijo la creación. Claro. Y entonces, Homo Deus. Exacto. Y entonces me dice, cambiemos el título si a ti te molesta también. Entonces me dice, yo creo que tú eres la emperatriz del impacto efímero. Y me lo dijo de una, Ahí está. Bueno, lo que es ser escritor. Bueno. No, bueno, ni hablar. No sabía que había sido Monsiváis quien había generado esa gran frase. Pero además es terrible el título porque emperatriz, ¿no? Este título tan grande del impacto efímero. Efímero. O sea, nada, una cosita. Sí, eres como la reina de... La reina de un suspiro, ¿no? Claro. O sea... Sí. Traía además una jiribilla como queriendo decirte, está bien, ok. Pero siempre me pareció mejor título, ¿eh? O sea, yo hasta tenía mis tarjetas. Tenía mis tarjetas que decían emperatriz del impacto efímero. Está bueno. Pero volvemos a lo que decíamos antes, porque hoy en día el impacto que no es efímero, pues que no llega, no sobrevive el scroll. Imagínate, o sea, tú lo sabes bien y tú tienes más frescos ya no sé en cuánto están. Yo me acuerdo que una de las plataformas me decía, no, es que nosotros podemos lograr la intención de compra en 6 segundos. Le dije, imposible. Sí. No, imposible. No, en serio, le digo, no, de verdad, en serio es imposible, en 6 segundos y ahora en 4. O sea, no, puedes hacer un impacto, eso sí, puedes hacer un impacto y es una labor súper difícil. Tú y yo lo sabemos, es dificilísimo. No, y a mí yo no puedo creer cómo en toda esta nueva transformación y herramientas y Big Data, luego hay quien a ver, entiendo el que desde algún lugar diga, ¿sabes qué? Yo voy a robar y yo voy a decir que puedo vender en 4 segundos. No, está bien. Pero bueno, a ver, ladrón ha habido todo el tiempo. La pregunta es ¿quién lo compra? La gente desesperada, los asustados, los que están buscando, los que están nadando con el iceberg roto y dicen, bueno, échame el salvavidas aunque esté ponchado, de algo servirá, ¿no? Tírame algo. Tírame algo, aunque sea un pedazo, aunque sea el violín, pero tíramelo. Sí, qué locura. Pero, a ver, a mí lo que me parece divertido, Ana, es que, y tú y yo lo sabemos habiendo venido, tú en un momento profesional muy diferente de la creativa, que, bueno, obviamente revolucionó un momento de la industria en México y que, bueno, ha hecho una gran carrera, pero es interesante ya a toro pasado. Si todo hubiera seguido más o menos igual, sería bastante aburrido. Creo que está bueno. O sea, sí estamos viviendo un momento en el que, o sea, velo así, un creativo de los 70, 60, un Enrique Gibert, ¿no? Sí. Él no vivió, o sea, él vivió, no vivió, o sea, los medios más o menos fueron los mismos, quizás vivió esa crisis del 1765 la de los medios. Sí. Pero no fue lo que estamos viviendo nosotros, es mucho más interesante porque abre la puerta a hacer cada vez más cosas, ¿no? No, es que tienes toda la razón. Pensándolo así, Enrique no vivieron eso, lo que tú dices, el cambio de la forma de facturar, de cobrar, etcétera. Lo que estamos viviendo sí es un cambio brutal y bestial, ¿eh? Es una redefinición completa, es una vuelta
una vuelta hacia adentro, ¿no? De qué vale, qué no vale. De repente yo he estado en muchas reuniones, pana, muchas reuniones en donde creatividad se dice, bueno, eso dejémoslo de lado porque no es lo más relevante. Yo también. No es lo más relevante. Yo también. ¿Qué tal, Qué raro, qué loco. Pero entonces es donde dices, no, entonces yo no, vamos a suponer, voy a conceder que sea verdad. Entonces yo no tengo lugar, porque no me interesa, entonces no me gusta. Ya no me gusta, entonces no me gusta. Sí. Si todo se va a transformar en que no hace falta, porque yo todo eso lo puedo meter en este algoritmo que hace que la gente le pica en el cerebro y va y compra, pues entonces ya no tiene sentido la profesión, es verdad. Entonces es un negocio en el que no queremos estar, ¿no? ¿Y eso te pasó un poquito cuando vendiste? Sí. ¿O cómo fue ese proceso? ¿Tú estabas un poco ahí en lo personal, en lo sentimental? Exactamente eso nos pasó. Fíjate que estábamos, Jorge y yo, mi esposo y mi socio, como bien sabes. El gran Jorge. Estábamos platicando y veíamos que iba caminando hacia allá. Sí veíamos como esta redefinición, este cambio de 180 grados. Ya no sé si decirlo en grados, porque a mí me parece que no podemos seguir con las reglas básicas. Este cambio cuántico, si ya no sé si en estos días, hace poco dijeron que los hoyos negros, no sé si viste esa noticia, déjame hacer este paréntesis, que 2 hoyos negros chocaron, ¿no? Eso es una noticia muy relevante. Esa no la leí. Escucha esta. Lo más interesante de que hayan chocado los hoyos negros, esto sí que se estaban dando cuenta y tal, es que dijeron, si es cierto las mediciones que tenemos, no nos sirve la física que tenemos para explicarlo. Entonces pone en dudas muchas de las reglas que tenemos. Wow. Y entonces, bueno, nada más lo ponía como referencia porque ya el cambio que estamos sufriendo, ya no sé ni en qué medida está. No sé si eso está pasando en la física. Exacto. Si eso está pasando en la física, pues esto no sé en qué se mide, en wattajes, se mide en kilos, en qué se mide, ¿no? Entonces, no, el cambio era radical. Nosotros lo estábamos viendo, cómo estaban migrando hacia pautas como mucho más digitales, pero un poco por miedo más que porque sí funcionara, como bien sabemos todos. Uh-huh. Y dijimos, esto no va a caminar para otro lado. La tecnología va a modificar la forma de relacionarnos individualmente, socialmente y la forma de negocio. Y algo que teníamos claro es que iba a haber más fusiones, las marcas grandes iban a ser capaces, iban a ser las únicas de poder sobrevivir, se iban a fusionar y luego se iban a partir, pero primero se iban a fusionar, ya sabes, como esta onda de toda la vida, ¿no? De expansión, implosión o como se llame. Bueno, y el caso es de que dijimos, en este momento tenemos que irnos. Nosotros teníamos todo un desarrollo ya analizado con Publicis y fue el momento en donde dijimos, nosotros en este momento creemos que ustedes deben de asumir y nosotros ejercemos nuestra opción de venta. Y fue cuando vendimos, que creo que fue en muy buen momento. Yo también, yo creo que fue un súper momento para vender. Sí, fue un muy buen. Fíjate que creo que la agencia nunca, pues no creo que llegara a ese tamaño que teníamos nosotros. Y lo que veíamos es que iba a sufrir la estructura, iba a sufrir el negocio, iban a sufrir la gente misma. Estaba cambiando el perfil de las personas que trabajaban. Había muchos cambios. Y a nosotros nos gustaba la publicidad en la que habíamos entrado. Nos gustaba mucho. Entonces, sí, creo que fue un muy buen momento. Sí veíamos venir lo que pasó ahora. Ahora, qué interesante también poder tener esa claridad y honestidad, ¿no? O sea, porque hay gente que de plano no comulga con eso y dice, no, pues aquí me quedo y veo. Pero bueno, también entiendo por lo que hemos platicado que también tu cabeza estaba pensando en cosas que venían. Ahora Jorge, me parece, ya leí por encima y lo quiero tener acá en el Martínez a que me platique su nueva película, pero sé que ya finalmente dirigió su película. En fin, tenían seguramente ya proyectos a futuro, ¿no? Entonces, fíjate que lo que sea de cada quien. Te voy a decir algo, pana. No lo teníamos. ¿No? Ah, ok. Fue bastante balvacío. No, Qué bien. Porque fíjate que creo que además algo de lo que creo que nos conocían, es que éramos muy, muy clavados en la cuestión de si lo vamos a hacer, vamos a clavar. Nos clavábamos muchísimo. Nosotros éramos muy hands-on.
Trabajábamos eso mucho. Digo, nunca trabajamos juntos, pero eso es lo que me daba la impresión y de lo que oía, ¿no? Exacto, entonces nosotros cuando nos dedicamos a hacer publicidad, hacíamos publicidad de 100%. Entonces, fue surgiendo después de cuando dejamos la agencia y empezamos a pensar qué queremos hacer, pues lo empezamos a pensar después. Ahora, qué momento lindo habrá sido, ¿no? De relajarte un segundo y decir, ok, bueno, vamos a pensar, ¿y ahora qué viene? ¿No? Era como una hoja en blanco, ¿no? Lindo y vértigo. Claro. Abismal, oceánico, porque Claro. recuerdo que en aquel momento de repente tengo una amiga fantástica, Consuelo Sáizar, que me decía, y ahora, ¿sabes qué me desespera? Ella fue directora de la Cultura de México. Y me dice, ¿sabes lo que me desespera, Ana? Que me pregunte la gente, ¿qué vas a hacer? Me dice, cuando ya lo hice, o sea, y creo que lo más importante de mi vida, a lo mejor ya lo hice, que fue ser directora de la Cultura de México. Y que no me digas, o sea, es ese momento donde dices, ¿ya lo hice o puedo hacer algo más? Claro. Sí, es interesante. Sí. Interesante. No, pero está bueno porque yo, digamos, viéndote en esta replanteamiento que habrá venido después más allá del vértigo, ¿no? Pues nada, te sigo viendo ahora en otro lugar mucho más como una sabia de la comunicación que está dándole su punto de vista a quien lo necesita y además, como te decía, pues poniendo escribiendo. Sí. Que no hay mejor que eso, que eso está buenísimo. Ana querida, de verdad, un placerzote haberte tenido por acá. Sí, qué rico platicar. Salud. Salud otra vez, qué rico. Creo que llevamos 4, pero está delicioso. pero tan sabroso. Sí, muchas gracias, Pana. No sabes, gracias por la invitación, los drinks, todo, te lo agradezco. Muy padre, a platicar contigo siempre. Igualmente, Ana querida. Te mando un abrazo grande y otro para Jorge. Gracias. A toda la familia. Saludos en casa. Beso. Venga, beso. Un bar inclausurable. El Martínez. Y bueno, ahí nos quedamos un rato más. Llegaron varios amigos. Los Aperol Spritz dieron paso a otros Aperol Spritz y el verano se fue apoderando de todos los que fueron llegando. Tanto fue así que un par de policías francesas que al principio nos estaban como mirando enojadas, así medio raras, se empezaron a sonreír con la vibra y de pronto les dio por empezar a cantar esa canción que es Solo, para los que se quedaron hasta el final como tú. Así que aquí está, esta es tu canción, disfrútala, sin vergüenza. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait? Un soir dans une danse, une autre s'avance. Déjà ton cœur frivole dans sa robe, tout m'évole. Ce baiser que tu oses poser sur sa joue rose, tu dis c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait? Tu dis que dans la danse les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait? La preuve est confondante, frôlant son doux corsage. Lequel est le moins sage? Qui sait, qui sait, qui sait? Pour pas que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai
la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. C'est la ville, Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío. Locución de Marlene Figueroa. Escrito por Sebastián Arrechetera. Gracias.